Gloria a Dios, qué bendición, hermanas y hermanos, el tiempo que hemos tenido. Gracias a Dios por la lectura, por las oraciones, por la alabanza. Gracias a Dios también por cada uno de los ministerios que han estado trabajando, que continúan trabajando durante este tiempo de pandemia. Damos gracias a Dios por el equipo de multimedia y por los hermanos del Ministerio de Alabanza. Este tiempo que acabamos de presenciar es un tiempo que el Señor nos permitió invertir y aquí está el fruto. Y damos gracias también a cada una de las personas que colaboró de distintas formas para esta producción. Alabamos a Dios por ello. Adoramos el nombre del Señor porque Él es digno. Ese es el mensaje de este canto que acabamos de escuchar. Voy a invitarles a que por favor se ubiquen en sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Voy a dar lectura al capítulo número 2 y quisiera extenderme incluso en la lectura hasta el capítulo número 3, versículo número 5. Segunda a Tesalonicenses 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo número 5. Y voy a dar lectura y después vamos a continuar con la reflexión para el día de hoy. Dice esta porción de la escritura así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo cual, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oremos un momento. Señor, gracias una vez más por esta oportunidad en esta mañana de compartir tu palabra, de abrir tu palabra y de acercarnos a ella. Y queremos pedirte, mi Dios, que a través de estos versos tú hables a nuestro corazón. También te rogamos que bendigas a los niños, que bendigas a los jóvenes que están en estos momentos también en sus clases a través de la red. Y por favor, usa este tiempo para edificar nuestras vidas, la de todo tu pueblo, hoy y siempre. Amén y amén. Bien, mis hermanas y mis hermanos, he empezado hace algunos domingos, como ustedes ya lo saben, una reflexión en la segunda carta a los tesalonicenses. Y la semana pasada y antepasada estuve compartiendo acerca del capítulo número 1. Veíamos que el creyente transita un camino caracterizado por las tribulaciones, las cuales acumulan un proceso de formación rumbo a la exaltación en el día del justo juicio de Dios, cuando se manifieste Jesucristo, día aquel en que los que rechazaron a Dios y su evangelio sufrirán pago por sus acciones. Pero será ese día también el día en el que los escogidos de Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo, recibirán la bendición y la exaltación, como lo hemos compartido ya en el capítulo número 1 de esta segunda carta a Tesalonicenses. Ya eso lo hemos expresado ampliamente. Solamente estoy haciendo un repaso para ayudar a conectarnos con el mensaje de la carta, el cual es importante tener en mente lo que ya hemos hablado para llegar aquí también a donde estamos en el capítulo número 2 de esta carta. Hoy nos acercamos, hermanos, a la segunda sección de esta carta. Esta sección expresa lo que de seguro me parece a mí es la razón por la cual el apóstol Pablo se ve motivado a escribir la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? No sabemos quiénes, pero había algunos que estaban corriendo la bola, como decimos popularmente, que estaban creando una murmuración, un chisme, que estaban enseñando una doctrina errada, porque ellos estaban diciendo acerca de la parusía. Es un término que se usa aquí en el texto griego y que quiere decir o tiene que ver con la venida en este caso del Señor Jesucristo, pero la idea del término es la venida cercana en términos de tiempo. Y estaban diciendo estas personas que la venida del Señor ya estaba allí, a las puertas. Estamos hablando de que no sabemos exactamente, por lo que leemos en la carta, nos percatamos de que estaban diciendo que ya el Señor estaba allí en la puerta, por decirlo de esta forma. O sea, estaban en términos cronológicos, vamos a decirlo así, puede ser que estaban diciendo que el Señor estaba a la vuelta de unos días, a la vuelta de unas muy pocas semanas, a muy corto tiempo. Ahora, en la Escritura nosotros encontramos que la venida del Señor está cerca, pero en la óptica de Dios, y hemos hablado un poquito de esto en el estudio de Apocalipsis, esa cercanía de la que nos habla la Escritura, el tiempo está cerca,
he aquí yo vengo pronto, dijo el Señor Jesucristo, esa expresión nos habla de una realidad que definitivamente va a suceder, pero en el tiempo que corresponde al plan de Dios, no en un tiempo cronológico conforme a nuestros cálculos, sino en un tiempo que está en la soberanía de Dios también. Así que esta expresión de la que Pablo está hablando, este problema que se estaba dando allí entre los creyentes de Tesalónica, no sabemos si eran gente de adentro de la iglesia o gente de fuera de la iglesia, pero estaban circulando la información de que el Señor estaba allí a la vuelta de la esquina, en fracción de horas, de días, quizás lo máximo semanas, el Señor estaba ya por venir. Incluso podríamos hablar de meses, no sabemos. Pero lo cierto es que ya le habían puesto fecha, por decirlo así, a la venida del Señor. Entonces, las implicaciones de esta falsedad derivaban, entre otras cosas, en un defraudamiento de la fe. ¿Por qué un defraudamiento de la fe? Si se le dice al pueblo del Señor, y el pueblo del Señor lo asume como verdadero, que Cristo viene dentro de 2 meses, es más, que Cristo viene en el 2021, que ya estamos a menos de 2 meses del 2021, y dicho sea de paso, alguna persona en la red ha dicho que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia será este próximo 2021. ¿Y cuál es el problema de esto, mi hermana y mi hermano? De establecer una fecha a la luz de nuestros cálculos, basándonos en nuestras interpretaciones de algunos textos bíblicos. Usted y yo lo sabemos, la escritura es muy clara, el día y la hora nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y el tema es que para los creyentes de Tesalónica, vamos a poner un ejemplo hipotético. Estamos cerrando el año, noviembre, dentro de 2 meses está el Señor aquí, viene por nosotros y nos va a levantar. Entonces, toda la comunidad está expectante, contando los días que pasen esos 2 meses, que pasen esos 2 meses y medio. Llegamos a los 3 meses y ¿qué pasó? Bueno, es que un pequeño error de cálculo. Llegamos a los 4 meses y ¿qué pasó? Llegamos a los 5 meses, pasó 1 año, 2 años después, si es que no sucede el evento. Y entonces esto provoca un defraudamiento de la fe de aquellos que están esperando ese momento, porque ya hay una fecha en la cual se ha establecido por los hombres supuestamente esa venida del Señor. No solo esto, sino que también a la luz de la carta en el capítulo número 3 nos damos cuenta que aquellos creyentes de Tesalónica estaban cayendo ya en una serie de irresponsabilidades. Al parecer algunos de ellos ya no querían trabajar, porque si el Señor viene pronto, en el sentido de que viene a la vuelta de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, pues entonces, ¿para qué vamos a construir para el futuro? ¿Para qué vamos a desgastarnos trabajando? No. Sentémonos a esperar el momento en el que va a venir el Señor. Y entonces, esta falsedad acerca de la venida del Señor, que ya estaba allí a las puertas, que era lo que estaban diciendo estas personas, y el apóstol Pablo lo deja claro, versículo número 1 y versículo número 2, donde dice en 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Al parecer estas personas habían dicho que el apóstol había enviado una carta. Al parecer, es lo que logramos deducir de esta lectura, que el apóstol había enviado una carta indicando ya el tiempo de la venida del Señor, hablando del tiempo cronológico, ahí a la vuelta de la esquina. Y entonces Pablo dice: ni siquiera por carta como si fuera nuestra, ni porque sea una revelación, que alguno aluda a alguna revelación, no os dejéis mover de vuestra manera de pensar, como dice en el sentido, al final del versículo 2, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, el día de la manifestación del justo juicio de Dios, a la luz del capítulo número 1, como lo hemos estudiado. Entonces, este era el problema, y el problema es que, una vez más, esto iba a derivar en una defraudación de la fe.
ya en el pasado incluso ha sucedido en el transcurso de la historia que algunas personas, basándose en algunas interpretaciones, y entiéndase que una interpretación es una apreciación desde nuestra óptica, haciendo un ejercicio para poder entender alguna verdad que es un tanto difícil, porque hay cosas que en la Escritura son sumamente claras. No matarás es no matarás, no mentirás es no mentirás. Pero hay ciertos pasajes, y de hecho estamos frente a uno de ellos, que son de difícil comprensión. Entonces allí entra un ejercicio de interpretación, y en ese ejercicio de interpretación, si no somos cautos en muchos aspectos, podemos llegar a conclusiones erróneas. Ya en el pasado ha sucedido que hay personas que incluso han declarado una fecha para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aquí estamos esperando todavía la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que debemos ser muy cuidadosos con esto de vaticinar fechas, porque claramente en la Escritura, por ejemplo, y viene a mi mente aquel acontecimiento: Jesús había resucitado, pasó 40 días hablándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y nos dice Lucas en Hechos que entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: Maestro, ¿qué? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Porque el ser humano está ansioso de conocer los tiempos, de conocer las fechas, de conocer los eventos que van a suceder. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos: no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones, las cosas que están relacionadas con ellos. Dice el Señor a sus discípulos, les dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que el creyente debe enfocarse en vivir su vida dando un testimonio adecuado entre tanto que viene Cristo. Sea que Cristo venga mientras yo estoy en cuerpo presente sobre la faz de la tierra, o ya sea que yo tenga que ver la muerte física partir de este mundo y queden otros detrás de mí que también están creyendo en esa venida del Señor, expectantes del momento de la venida del Señor Jesucristo. Lo cierto es que todos debemos estar preparados, apercibidos, debemos estar velando para ese momento. Lo cierto es que aquellos creyentes estaban cayendo en este tipo de excesos, por decirlo así, algunos, y otros probablemente iban a ser defraudados en cuanto a su fe, porque aquella enseñanza, si algunos la asumían como verdadera, lamentablemente iba a quedar desenmascarada en algún momento dado. Ahora bien, nos acercamos al texto entonces, que realmente es 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 12, para tratar de ver en el pasaje algunas cosas importantes. Lo primero que quiero señalar es que estamos frente a uno de los pasajes más oscuros de las cartas del apóstol Pablo, más oscuros de toda la Escritura incluso. Es un texto que habla de ciertas cosas. Pablo alude a una apostasía. ¿A cuál apostasía se refiere el apóstol Pablo? ¿Quién es el hombre de pecado del que habla el pasaje? Se menciona un hombre de pecado. ¿Quién o qué es lo que lo detiene? Ya sea lo que detiene al hombre de pecado, pero más a la luz del pasaje, lo que detiene el misterio de la iniquidad, porque realmente acerca de eso lo que se refiere la expresión de que hay quien lo detenga. ¿Quién o qué es lo que lo detiene? Estas preguntas han dado qué hacer a los teólogos a lo largo de la historia, y se ha llegado a diversas interpretaciones. Dos de ellas quizás son las más preponderantes, me parece a mí. Sin embargo, se ha llegado a muchas interpretaciones acerca de estas expresiones que el apóstol Pablo habla acá. El mismo Agustín de Hipona expresó estas palabras: sinceramente confieso que no sé a qué se refiere el apóstol. Y esta es una conclusión a la que algunos incluso también han llegado.
Es uno de los textos más difíciles que hay en toda la Escritura, con todo y que algunos pudieran decir que el texto está sumamente claro, realmente, incluso en el plano del tema del idioma griego, es un texto que tiene algunas dificultades, vamos a decirlo así, para poder entender con claridad a qué se refiere el apóstol Pablo. El texto en cuestión, al igual que los versos del capítulo número 1 que ya vimos anteriormente, referentes a la manifestación del Señor Jesucristo, aquel día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice el capítulo número 1 que vendrá con sus ángeles o con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar justa retribución a los perversos y a los malvados. Este texto que tenemos delante de nosotros, capítulo número 2, al igual que aquel capítulo número 1, está teñido de un lenguaje de lo que se conoce como la apocalíptica judía. La apocalíptica es un género literario. Nosotros nos acercamos a la Biblia y en la Biblia encontramos algunos libros que son históricos, algunos libros que son libros de sabiduría, algunos libros que son libros de profecía. Algunos son los evangelios, también están las cartas del apóstol Pablo también, y dentro de las cartas están cartas específicas y cartas generales también de otros autores. O sea, en la escritura nosotros encontramos diversos géneros literarios, y dentro de esos géneros literarios incluso también hay el uso de figuras literarias. La apocalíptica es un género literario que surgió mayormente, aunque se usaba en la antigüedad también, y de eso da cuenta algunos de los libros de profecía que tenemos en el Antiguo Testamento, pero tuvo un auge tremendo en el siglo II antes de Jesucristo y de ahí en adelante. Lo cierto es que la apocalíptica es un género que tiene ciertas características, y yo quiero destacar el día de hoy solamente 3 características de la apocalíptica. Una de esas características es la lucha de poderes angélicos o espirituales entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. O sea, la lucha entre Satanás y sus demonios y Dios mismo a la luz del Antiguo Testamento. Pero que ahora, en la expectativa del apóstol Pablo, en la expectativa del Nuevo Testamento, es la lucha de los poderes perversos contra el Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros encontramos en la apocalíptica. Y como ustedes pueden ver aquí en este pasaje que acabamos de leer, hay un conflicto entre el poder de las tinieblas y el Señor Jesucristo, a quien o de quien el apóstol Pablo dice que versículo número 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Vean ustedes cómo hay un conflicto, y parte de este conflicto, otra de las características de la apocalíptica, es que hay un triunfo de las fuerzas divinas o de las fuerzas del bien. En la literatura general, en la literatura antiguo testamentaria, de las fuerzas divinas, en este caso de las fuerzas de Dios a nivel del Antiguo Testamento, y en el caso del Nuevo Testamento, en una figura como esta, es el triunfo del Señor Jesucristo sobre los poderes del mal, sobre los adversarios, sobre esos poderes angélicos que se levantan para oponerse a todo tipo de obra del Señor. Esas son características del género apocalíptico y las encontramos en este pasaje. Este pasaje, al igual que el capítulo número 1, están una vez más teñidos de ese lenguaje de literatura apocalíptica, en donde se nos presenta hacia el futuro el desarrollo de un conflicto entre poderes de maldad y el mismo Señor Jesucristo, pero el Señor los poderes de maldad. Otra característica de la apocalíptica es que en ese día del conflicto, las fuerzas del mal y sus seguidores recibirán justa retribución por sus obras perversas y malvadas, mientras que los justos heredarán la bendición y la gloria. Esto es parte de la literatura apocalíptica. Mis hermanos que están en el estudio de Apocalipsis ya saben
que la literatura apocalíptica incluye este tipo de escenas, una vez más, escenas en las cuales hay conflictos entre los poderes celestiales o los poderes espirituales, ya sea poderes en este caso angélicos de la maldad y poderes del bien. Hay una lucha, pero en la literatura apocalíptica el bien, las fuerzas divinas triunfan sobre las fuerzas del mal, y a los escogidos de Dios, o a los justos, a los fieles, a los santos, a los que han sido obedientes a la verdad divina, les es entregado entonces el reino, les es entregado la victoria, les es entregada la gloria, mientras que los perversos lamentablemente recibirán el justo pago por sus acciones. Y de eso justamente hablamos la semana pasada, o antepasada, más bien la semana pasada, sí, cuando hablábamos de lo que significa el justo juicio de Dios. Y hablamos ya en el capítulo número 1, lamentable experiencia, lamentable realidad que aquellos que rechazan el amor de Dios van a experimentar perdición eterna, separados de la gloria de Dios. Lamentable realidad de la que hablábamos la semana pasada. Entonces, el apóstol Pablo está usando un lenguaje que tiene algo que ver con la apocalíptica, una vez más, un tipo de literatura que nos habla de un conflicto espiritual en el cual es triunfante nuestro Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos está proyectando esto en torno al día de la venida del Señor Jesucristo. Entonces les decía que ha habido diversas interpretaciones. Yo no voy el día de hoy a hablar de las varias interpretaciones como ha sido entendido este pasaje. Sin embargo, dentro de esas varias interpretaciones hay dos que yo podría decir son las preponderantes. Una de ellas, algunos de ellos han pensado que el apóstol Pablo se está refiriendo en este pasaje a un personaje escatológico en el futuro de la historia humana, que es llamado por algunos el anticristo, en relación con lo que dice el apóstol Juan en el capítulo, en su primera carta. El apóstol Juan habla de el anticristo y de los anticristos, y de hecho ya es el último tiempo, dice el apóstol Juan. Así que hay que tener un entendimiento también de lo que significa esa expresión en relación con el anticristo allá en primera epístola de Juan. Pero bueno, en resumidas cuentas, una de las interpretaciones más preponderantes, aunque yo no voy a detallar acerca de eso, pero nada más para mencionarlo, es que aquí el apóstol Pablo está hablando de un personaje en el futuro, un personaje literal, un personaje con poderes tremendos, como lo dice allí, que hace milagros y demás, un personaje fantástico, vamos a decirlo así, que llena de expectativa, no sé ni cómo expresarlo, a algunas personas. Pero hay otra forma también de entender este pasaje, es otra de las varias interpretaciones que parece ser también una de las más fuertes, haciendo un ejercicio de interpretación adecuada de los últimos versos de esta sección. Y esta otra forma concibe ese hombre de pecado, ese inicuo de maldad, lo concibe más como una conducta colectiva. Una conducta colectiva, y hay elementos en el pasaje que nos dan a entender que en realidad es una conducta aquella que es equiparable con la primera palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice la apostasía. Entonces, independientemente del el camino que nosotros tomemos en torno a si es un personaje escatológico o es una tendencia de la comunidad, llámese la comunidad de fe, en este caso la comunidad de fe, o de la población en general, pero independientemente de cuál sea el cauce interpretativo que nosotros tomemos, hay algunas verdades en este pasaje, y yo quiero destacar esas verdades el día de hoy en torno a la venida del Señor Jesucristo, en torno a la esperanza que tenemos en Él, de la que el apóstol Pablo está tratando en esta carta. Porque una vez más se habían levantado algunos que estaban diciendo que el Señor estaba allí, como por decirlo aquí, donde yo estoy, el Señor está al otro lado de esta cámara. Allí está, a la vuelta de poco tiempo. Y esto estaba generando una falsa expectativa entre los creyentes, que iba a ser luego, iba a derivar en una defraudación de la fe,
Y lo otro, algunos creyentes ya se estaban tomando el asunto tan en serio que habían sacado la hamaca, término que usamos aquí en Costa Rica, no sé si en otra parte del mundo le llaman así. Sacan la hamaca, habían sacado la hamaca, habían dejado de ir a sus labores y a sus responsabilidades y estaban a pierna cruzada esperando que viniera el día del Señor, porque Él estaba allí, ahí, al otro lado, ¿verdad? Eso es como que hoy en día una persona como mi hijo dijera, por ejemplo, él que acaba de empezar este año la universidad, es como que él dijera, bueno, ya, y si el Señor viene en el 2021, entonces ni para qué matriculo el próximo semestre del próximo año. Eso es como que un empresario diga, bueno, ya, y si el Señor está ahí, entonces en el próximo 2021, entonces yo ni para qué me pongo a hacer préstamos y hacer inversiones en la empresa mía, y mejor voy buscando cómo liquidar a todo el mundo y que todo el mundo se vaya para la casa y yo vivo tranquilo con lo que me quede de las ganancias, por decir algo. ¿Me explico? Es como que una persona que está con un proyecto de construir y le llegan con la noticia que el Señor está a los 2 meses, dice, entonces ya yo pagué el plano, pero mejor entonces ya no compro los materiales, ya no construyo, porque el Señor está a la vuelta de 2 meses, ¿para qué me voy a quebrar la cabeza? Esa es más o menos la idea y lo que estaba sucediendo, y el apóstol Pablo quiere corregir acerca de esto. Entonces, indistintamente, volviendo al tema del hombre de pecado y estas expresiones que el apóstol Pablo usa, inicuo, habla del misterio de la iniquidad y demás. Indistintamente de la interpretación que nosotros tengamos acerca de este pasaje en cuanto a la apostasía, el hombre de pecado y lo que lo detiene, hay ciertas cosas que son claras en cuanto a su mensaje, o sea, en cuanto a lo que el apóstol Pablo quiere decir en este pasaje, y yo quiero destacar esas cosas el día de hoy, sin entrar en profundidades técnicas en torno a lo que puede significar la apostasía, el hombre de pecado y lo que lo detiene. La primera de ellas es que aquellos creyentes no debían moverse. Esta es una verdad que está en el pasaje. Aquellos creyentes a quienes el apóstol Pablo les está escribiendo no debían moverse de su forma de pensar en cuanto al retorno seguro del Señor Jesucristo, el cual sería como ladrón en la noche. Ya el apóstol Pablo, bueno, hay algunos autores que dicen que la segunda carta a los tesalonicenses se escribió muy probablemente a muy corto tiempo de la primera carta a los tesalonicenses. O sea, que lo que el apóstol Pablo había dicho en la primera carta a los tesalonicenses estaba fresco en la mente de ellos. Y en el capítulo número 5, verso 2 de la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo ha mencionado que el día del Señor o la venida del Señor Jesucristo sucedería como ladrón en la noche. Y a la luz de ese contexto, allí en ese texto de la primera carta, capítulo número 5, se exhorta a los creyentes, en virtud de esa sorpresiva venida del Señor Jesucristo, se exhorta a ellos a estar velando y despiertos, no durmiendo, sino a estar velando y despiertos. Y en ese contexto de la carta, de la primera carta, capítulo número 5, en el versículo número 8 específicamente, creo yo que Pablo traduce lo que significa velar y no dormir. Y Pablo dice que debemos vivir en fe, en amor y en esperanza. Aleluya. Entonces, la fe de estos creyentes, en la segunda carta a los tesalonicenses, la fe y el amor de estos creyentes no estaba en tela de duda. Pablo lo ha dicho en el capítulo número 1, aunque no enfatizamos eso mucho la vez pasada cuando estuvimos ahí en ese capítulo, pero Pablo lo ha dicho, capítulo 1, verso número 3, la segunda carta a tesalonicenses dice: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. Pero la esperanza de este pueblo estaba siendo minada por esa falsa expectativa en cuanto a unas cuantas horas, minutos, días, a lo mucho semanas para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo les dice: ustedes no deben moverse de lo que ya ustedes saben, de lo que ya han aprendido, de lo que ya hemos hablado en torno al retorno, valga la redundancia o el eco aquí, en torno al retorno de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de ellos estaba distorsionándose y el apóstol Pablo quiere corregir eso. Así que el llamado, creo yo, del apóstol Pablo a ellos y el llamado del Señor a ellos, y creo que el llamado del Señor para todos nosotros hoy en día, es a mantenernos firmes en la espera del Señor
Y este mantenernos firmes en la espera del Señor implica que nuestra vida tiene que estar ajustada a la voluntad de Dios, porque como lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta, capítulo número 5, nosotros no somos de la noche, no somos de los que duermen, somos de los que andamos de día y somos de los que estamos despiertos hasta el día del retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver, mi hermana y mi hermano, con que usted y yo vivamos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que hoy va a ser necesaria una segunda ronda del elixir mágico que me hace mi esposa. Bien, entonces, vea, cápteme esto. Indistintamente de que usted pueda asumir que en este pasaje de 2 Tesalonicenses hay un personaje escatológico allá en el futuro, o indistintamente de que usted vea que hay una manifestación de una colectividad que se aparta del Señor, el tiempo de la apostasía, indistintamente la exhortación es la misma. El llamado del Señor es a mantenernos firmes esperando el día de nuestro Señor Jesucristo. No como que contamos los días porque estamos a la expectativa de que en un reloj, cronológicamente hablando, está a la vuelta de una fecha que cualquiera se puede inventar, sino con la seguridad de que Jesucristo viene por nosotros. Vamos a vivir con fe nuestra vida, porque puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir dentro de un año, puede venir cuando Él quiera. El día y la hora están únicamente en el conocimiento del Padre, dijo el Señor Jesucristo. Y el capítulo 2, verso 15 lo dice así. Dice, de la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Y aquí la palabra doctrina tiene que ver con la enseñanza que hemos recibido en cuanto a que Cristo viene por nosotros. Y no solo eso, tiene que ver con el hecho de que nosotros que hemos creído en Él, estamos por lo tanto esperándole. Y esto de esperar al Señor Jesucristo no es cruzarnos de piernas y nada más, sino es esperarle de una manera activa, expectantes, despiertos, no viviendo conforme a la corriente del mundo, no dormidos, no siendo llevados por la corriente a donde sea. Como dice el refrán, ¿a dónde está Vicente? ¿Dónde va la gente? No, no se trata de eso, sino que nosotros somos de los que estamos despiertos, dice el apóstol Pablo, de los que caminamos de día, de los que seguimos al Señor. Entonces en el versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Hermana y hermano, la primera exhortación el día de hoy entonces es para usted y para mí, es mantenernos firmes en la espera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que hay una de las cosas que a mí me ha preocupado un poco? Es esta modalidad en la que estamos hoy en día. Esta modalidad que nos hemos visto obligados a adoptar desde el principio de la pandemia, pero que por otro lado, en estos últimos meses, en un ejercicio creemos dirigido por el Señor, hemos decidido prolongar un poquito por razones especiales. Pero en esta dinámica que tenemos de la virtualidad, del culto virtual, una de las cosas que a mí me inquieta es, cuando regresemos a lo presencial, es retomar ese ritmo y retomar ese compromiso de estar aquí en la casa del Señor. Usted y yo sabemos que la casa del Señor somos nosotros, no es este edificio. Pero usted y yo sabemos que este edificio es un lugar que ha sido dedicado, y es un lugar que se enfoca en que aquí se reúna el pueblo del Señor para exaltar el nombre de Dios. En ese sentido, esta es la casa del Señor. Y recuerdo las palabras del salmista que dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré. Quiera Dios que cuando pase todo esto, todos estemos deseosos de venir, de reunirnos. Que cuando digamos, hermanos, ya es tiempo, tengamos ya la Biblia lista, tengamos ya la maleta lista, dispuestos para salir prontos a la reunión de los santos.
Pero junto con eso, también el tema es caer en algún tipo de liviandad en cuanto a nuestra dinámica y nuestra relación con el entorno. Cuidado este tiempo en el que no tenemos un contacto físico unos con otros. Cuidado, este tiempo sirve para que en alguna manera nosotros nos enfriemos, nos alejemos del Señor. Quiera Dios que usted, como lo está haciendo hoy, esté allí recibiendo la palabra del Señor cada domingo, recibiendo también la palabra del Señor a través de la lectura que hacemos día a día o de su devocional, de su tiempo de oración y demás. O sea, quiera Dios que estemos conectados con Él, porque la mejor conexión que podemos tener en esta época de pandemia no es la que da Colby, ni Claro, ni ninguno de esos. La mejor conexión es la que nos da el Espíritu Santo de Dios con nuestro Padre Celestial. Así que esta es la invitación: estad firmes. La segunda cosa que creo yo que el pasaje también nos dice, y vamos a ver si con esto nos vamos acercando entonces ya al final también de esta reflexión. La segunda cosa, creo yo, que es una realidad que está señalada en el texto, es la apostasía, que la apostasía es precursora del regreso del Señor. Allí lo dice, versículo número 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa es otra de las realidades, que antes de la venida del Señor Jesucristo habrá un tiempo de apostasía. La apostasía es básicamente una actitud de apartarse del Señor, de abandonar la lealtad, el seguimiento de las verdades bíblicas, que incluso puede generar no solo en un apartarse y en un quedarse al lado, los demás siguen el camino de la fe y yo me quedo al lado, sino que incluso puede degenerar hasta en una actitud de blasfemia o blasfémica contra el Señor, contra el Evangelio y contra las verdades bíblicas. Y sabe usted, esto es paradójico, pero ha habido gente que ha estado detrás de un púlpito como este, compartiendo la palabra del Señor, enseñando a los fieles a ser fieles, exhortando a los fieles a ser fieles, y en el paso del tiempo se han bajado no solo del púlpito, se han bajado de los pisos de la iglesia, se han bajado de la cruz de Cristo y han entregado su vida a cometer pecados viles. Eso es apostasía. Y una de las cosas que es segura en la Escritura es que en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, y quizás aquí ya sí hay una manifestación tal vez cronológica, no lo sé, porque de hecho a la luz de lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, ya estamos en el último tiempo. El último tiempo no es los últimos años, los últimos meses antes de la venida del Señor, sino que el último tiempo es justamente este tiempo en el que estamos a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo, porque no sabemos cuándo es el último tiempo cronológicamente hablando. El último tiempo es un tiempo característico, y parte de esa característica es justamente un apartarse del Señor. Lamentablemente esa es una de las realidades que nosotros encontramos en la Escritura. Así que la exhortación el día de hoy, por lo tanto, es a no permitir, si esa apostasía de la que el apóstol Pablo es más un comportamiento, es una actitud que algunos pueden abrazar, no nos dejemos abrazar, no nos dejemos envolver por ese tipo de conducta, por ese tipo de actitud. Tenemos que mantener la llama de nuestro ser encendida para la gloria del Señor. Déjenme compartirles un pasaje que está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 11, y dice así: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted, todas estas cosas: vivir la piedad, el amor y la devoción a las cosas santas, la perseverancia, mantenernos perseverantes en la esperanza que tenemos, en la fe que tenemos en Jesús, el dominio propio, o sea, no entregarnos con avidez a cumplir todo tipo de pecados, sino tener dominio propio, templanza,
la virtud como la característica de un buen proceder en la vida, la diligencia y todas estas cosas y muchas otras de las que nos habla la Escritura, si están en nosotros, no nos permitirán estar ociosos ni estériles en el Evangelio del Señor Jesucristo. Continúo la lectura porque no hemos terminado allí en Pedro. Y dice: porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Ojo, Pedro está hablando ahora de lo que había mencionado antes, aquellas virtudes. Porque haciendo estas cosas, nunca tropezaréis. Y ahora dice: pues de esta manera os será concedida ampliamente. En la Reina Valera dice, esta es la versión de la Biblia de las Américas, en la Reina Valera dice amplia y generosa, pero aquí dice ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la invitación con un texto como este, mi hermana y mi hermano, es: mantengámonos fructificando para la gloria del Señor, viviendo la virtud, viviendo la fe, viviendo la templanza, con esperanza, con amor fraterno, con todas las virtudes que nosotros podemos recordar que la Escritura nos impulsa a vivir, entre tanto que viene el Señor Jesucristo por nosotros, para que cuando Él se manifieste, todos nosotros, como dice el texto, podamos entrar por esa amplia entrada que el Señor quiere darnos, porque no hemos estado ociosos, porque hemos estado trabajando para la gloria del Señor. Y finalmente, para terminar el día de hoy, no voy a destacar mucho esto, en realidad solo lo voy a mencionar. Otra de las verdades maravillosas que está en esta carta, en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, volviendo allá, versículo número 8, es el triunfo final sobre las fuerzas del mal. Ya hemos hablado de esto un poco el domingo pasado, porque una vez más en esa expectativa apocalíptica, antiguo testamentaria y ahora nuevo testamentaria, se proyecta ese conflicto de las fuerzas del mal contra las fuerzas divinas, pero se declara que hay una victoria de las fuerzas divinas sobre las fuerzas del mal. Y sobre esto probablemente podemos ampliar un poquito más adelante, pero ya lo hemos mencionado la semana pasada. Así que quiero cerrar con esta última verdad, creo yo, que está en el pasaje. Es: la fidelidad de Dios asegura el cumplimiento de los propósitos de Dios sobre nosotros. Sobre nosotros. Y vean el capítulo 3, versículos 3 al 5, dice: pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Versículo número 4: y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, que hacéis y haréis lo que os ordenamos, o sea, que os mantendréis en esta expectativa acerca de la venida del Señor, como debe ser, no como dicen aquellos falsos maestros. Y que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Mi hermana y mi hermano, una de las verdades que enseña la Escritura, lo leímos en Primera de Pedro, capítulo número 1, la lectura que hice al puro inicio del programa el día de hoy. Allí está, que nosotros somos guardados, que nosotros somos protegidos por el poder de Dios para el día de Jesucristo. Hay en la Escritura, por un lado se nos manda a nosotros que debemos guardarnos y debemos apartarnos de todo mal, o sea, hay un accionar nuestro, eso sí es cierto. Y creo que a eso se refiere la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, el pasaje que acabo de leer anteriormente. Hay una invitación a la responsabilidad ética del creyente a vivir su vida para la gloria de Dios. Pero también en la Escritura hay otra verdad que es innegable, y es que nuestro Señor nos guarda del poder
del mal y nos da la fuerza para conducir nuestra vida hacia las glorias que Dios quiere y tiene para nosotros. Pareciera como que algo pasó en la transmisión, porque por lo menos en mi celular algo sucedió. Estoy monitoreando aquí. Entonces, ya para terminar, mi hermana y mi hermano, esta es una verdad inconfundible. Y no tengo delante de ustedes el pasaje, pero usted lo tiene ahí en sus manos, en su Biblia. Yo quiero invitarle a que usted vaya conmigo, por favor, un momento, a Judas. La carta de Judas, versículo número 24, y con este pasaje vamos a terminar con una poderosa palabra de exaltación al Señor, pero que nos habla de esta verdad. Somos guardados por el poder de Dios para el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. Y termino con Judas, versículo 24. ¿Sí estamos transmitiendo, verdad? ¿Sí? Ok. Judas, versículo 24 dice así: y a aquel, note lo que dice el texto, y a aquel que es poderoso para guardar sin caída, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos a sí mismo santos y sin mancha. Así que, mi hermana y mi hermano, cuando volvemos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y 3, nos percatamos de esa verdad, de que aunque hay un conflicto del poder del mal contra el poder divino, hay un triunfo de nuestro Señor. Y por su triunfo, que ya de hecho triunfó sobre la cruz del Calvario y sobre la muerte, y por el triunfo de Cristo, usted y yo somos también llamados a triunfar. Por eso la Escritura nos dice que en Él somos más que vencedores. Ese pasaje de Romanos tiene que ver con que las fuerzas del mal y el pecado no pueden arruinar nuestra vida, porque tenemos de nuestro lado a aquel que es el soberano de todas las cosas, a Jesucristo nuestro Señor. Así que el día de hoy la invitación es esta: mantengámonos firmes, esperando la venida del Señor, expectantes, porque Él viene pronto. Sí, no creamos ningún tipo de falsa verdad o enseñanza que pretenda darle una fecha a la venida del Señor Jesucristo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero mantengámonos firmes, expectantes, y eso implica una vida entregada en obediencia a la verdad de Dios. ¿De acuerdo? La invitación es, por lo tanto, a vivir la virtud, la fe, el contentamiento, la perseverancia, todas las virtudes que la Escritura nos menciona, entre tanto que viene nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él tiene el poder para guardarnos y nos está guardando hasta el día de hoy, y lo hará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que la invitación es esta, mi hermana y mi hermano, y que Dios bendiga su vida hoy y siempre. Vamos a orar. Señor, hasta aquí hemos llegado. Podemos decir que tú has sido bueno, tú has sido fiel. Podemos decir, mi Dios, eres sorprendente. Hoy, reflexionando en un pasaje como este, nos damos cuenta, mi Dios, que el conflicto entre los poderes de las tinieblas y la luz, una vez más, se reafirma. Y parece que hacia el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo tomará mayor preponderancia este conflicto. Lamentablemente, algunos en el camino se han apartado de la fe, han apostatado de la fe, y lamentablemente hacia ese momento del retorno, de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, va a haber un recrudecimiento de esta terrible realidad.
Pero por favor, mi Dios, en medio de todo ello, ayúdanos, sí, a cumplir estas palabras. Las palabras del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, que hoy por tu Espíritu Santo nos hablan a nosotros también. Es a mantenernos firmes en la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguros de que cuando Él se manifieste, los poderes del mal serán subyugados y tú entregarás la gloria también a tus escogidos. Seguros, oh Dios, de que desde aquí hasta allá tú estás guardando nuestras vidas, oh Dios, y preparándonos para ese momento. Pero entre tanto que llegue ese momento, somos llamados y exhortados, oh Dios, a vivir con fe, con amor, con contentamiento, con templanza, con perseverancia y con todas las virtudes de las que nos habla tu palabra, para no estar ociosos ni estériles, sin fruto, sino para que nuestra vida en realidad exalte tu nombre con una vida ofrendada a ti. Bendice a tu pueblo, bendice a tus escogidos, ayúdanos a estar firmes y expectantes en la fe que hemos desarrollado por la palabra que hemos recibido. Bendice una vez más a tu iglesia Berea y hágase tu voluntad en cada uno de los miembros de nuestra congregación. Hoy y siempre sea tu nombre alabado. Amén y amén. Amén, mis hermanas y mis hermanos. Dios les bendiga. Continuamos en esta expectativa maravillosa. El Señor viene y mientras Él viene, vamos a estar preparándonos para la gloria de su nombre. Amén.